En la historia de Japón, los ninjas o shinobi eran un grupo militar de mercenarios entrenados especialmente en formas no ortodoxas de hacer la guerra, en las que se incluía el asesinato, el espionaje, sabotaje, reconocimiento y guerra de guerrillas, con el afán de destabilizar al ejército enemigo, obtener información vital de la posición de sus tropas o lograr una ventaja importante que pudiera ser decisiva en el campo de batalla. Para sus propósitos utilizaban una amplia gama de armas y artefactos como espadas, shuriken o cadenas, además de ser expertos en la preparación de venenos, pócimas y bombas. Del mismo modo, eran entrenados en el uso de la arte del disfraz, que utilizaban a menudo para pasar desapercibidos dependiendo de la situación imperante en el lugar en el que tuvieran que introducirse, a diferencia de la típica vestimenta con la que se los conoce hoy en día. Pocas organizaciones militares han sido tan difundidas y al mismo tiempo tan incomprendidas como los ninjas en Japón, y gran parte de la historia de este grupo se basa en mitos o exageraciones, lo que ha dificultado su estudio o comprensión. De esta forma, a lo largo de la historia, muchas muertes ocurridas en algún momento oportuno fueron atribuidos a este grupo militar, pero debido al hermetismo de sus misiones, es imposible saber exactamente el número de muertes que causaron. Los ninjas fueron tan temidos como utilizados por los líderes militares debido a que su naturaleza era totalmente contraria a los ideales del samurái. En caso de los samurái, el daimyo no podía exponerlos a trabajos como el espionaje o asesinatos encubiertos, debido a que si eran descubiertos su reputación quedaría destrozada. Por ese motivo preferían contratar a ninjas, que generalmente procedían de clases sociales bajas, para que realizaran este tipo de trabajos. Los orígenes de los shinobi, otra palabra utilizada para referirse a este grupo militar, son muy inciertos, aunque su antecedente más preciso se encuentra en el siglo VI y no es hasta el siglo XV cuando se pueden identificar plenamente sus actividades y características. Al igual que los samurái, tuvieron su momento cumbre durante el periodo Sengoku de la historia de Japón, una etapa de gran inestabilidad y conflictos bélicos por la lucha del poder interna del país, que terminaría al establecerse en el shogunato Tokugawa, época donde tendrían sus últimas apariciones. El término original empleado en el idioma japonés era Shinobi no Mono, el cual era utilizado para referirse a los practicantes del ninjitsu como táctica de guerra y no como arte marcial, donde nin significaba escabullirse y jitsu significaba arte o destreza, por lo que juntos el significado es el arte de escabullirse o el arte del sigilo. La palabra ninja se volvió recurrente en la cultura popular posterior a la Segunda Guerra Mundial y prevaleció sobre el shinobi no mono o shinobi debido a que era más fácil de pronunciar para los occidentales. Muchos académicos sitúan el origen de los ninjas y el ninjitsu entre el 500 y 300 a.C. como una adaptación de los preceptos chinos establecidos en el capítulo 13 del libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que trata sobre el uso de espías y métodos de espionaje, que posteriormente se transformaron en una filosofía propia, así como un código de conducta llamado Ninpo, aunque no fue hasta el siglo VI en el que las técnicas de espionaje fueron introducidas a Japón, cuando el príncipe Shotoku utilizó este tipo de sistemas para conocer los motivos reales en disputas civiles. Los principales daimyo, influenciados por las exageraciones del mito de los ninjas y con el afán de evitar ser asesinados, adoptaron varias medidas en sus castillos y mansiones, muchas de las cuales persisten hasta nuestros días. El castillo Uniyama, por ejemplo, contaba con puertas corredizas en la parte de atrás de las habitaciones privadas, donde siempre se encontraban algunos guardias preparados para atacar. Los castillos de este periodo fueron construidos de tal forma en que los visitantes pudieran ser vigilados desde el momento en que cruzaban la puerta exterior del complejo, y al interior se tomaban serias medidas como las del castillo Nisho de Kioto, en el cual se diseñó un piso especial llamado piso de ruiseñor, en el que es prácticamente imposible caminar sin que el piso rechine y emita un sonido parecido al canto de esos pájaros, con lo que se alertaba que había un intruso en los pasillos. A los invitados ante la presencia del shogun se les impuso que utilizaran unos pantalones sumamente largos llamados nagabakama, los cuales cubrían los pies y el resto tenía que ser arrastrado,
lo que hacía prácticamente imposible moverse con facilidad, con lo que se disminuían las probabilidades de un intento de asesinato. A pesar de todas las medidas que se tomaban, fueron pocos los daimyo que no se enfrentaron a intentos de asesinato, por lo que vivían rodeados de sus generales de mayor confianza, quienes no se separaban de su señor en ningún momento. Incluso se dice que en algún momento Takeda Shingen recomendó que aún en la intimidad con la esposa, un daimyo debía tener una daga a mano. Los ninjas más respetados y famosos fueron los de Iga y Ueno, quienes fueron contratados por distintos daimyo entre 1485 y 1581, hasta que Oda Nobunaga, uno de los grandes unificadores de Japón, emprendió una campaña para atacar sus tierras. Fue tan rápido el ataque que llevó a cabo que cerca de 4.000 de ellos fueron asesinados y los supervivientes tuvieron que huir a otras provincias. Algunos tuvieron la suerte de llegar hasta la provincia de Mikawa, donde el daimyo Tokugawa Ieyasu, quien más tarde se convirtiera en la figura más poderosa del país, ordenó que fueran tratados con tal respeto, por lo que se convirtieron en vasallos del clan Tokugawa, permitiendo así sus días como mercenarios. A partir del siglo XV en adelante, distintas familias de guerreros comenzaron a desarrollar sus propias técnicas de espionaje y asesinato. Como muchas otras tradiciones marciales en Japón, estas técnicas fueron transmitidas de padre a hijo o entre sensei y alumno, aunque no siempre estaban emparentados. En cada niño que crecía dentro de una familia samurái, se esperaba que de mayor fuera también un guerrero, por lo que gran parte de su infancia le dedicaban a practicar distintas artes marciales. Un samurái completo debía de ser diestro por lo menos en el uso de la espada, el arco y la flecha, la lanza y posteriormente en el uso de armas de fuego. Del mismo modo se le instruía en el uso de estas armas mientras se montaba a caballo, además de que se esperaba que supieran nadar y bucear. Para un niño de una familia de ninjas, el currículo era más extenso y muy exigente. Además de lo anterior, se requería que supiera el uso de preparación de explosivos y venenos, además de que se les entrenaba en la supervivencia en campo abierto. Un aspecto de vital importancia era el acondicionamiento físico que recibían, ya que eran adiestrados para poder escalar muros de los castillos, así como dominar las artes marciales, ya fuera con armas o sin ellas. Debido a que la naturaleza del ninja era pasar desapercibido, utilizaban distintos disfraces de profesiones diferentes, por lo que debían de tener un vasto conocimiento en los roles de cada uno para convencer en su papel, por lo que estudiaban los modales, el dialecto, las costumbres, así como el contexto personal de los dirigentes locales. Desde la edad temprana, los jóvenes ninjas debían de asimilar el concepto de la muerte y perder el miedo a morir debido a su naturaleza y las tareas en las que eran encomendados. Un aspecto similar a la filosofía del samurái y el bushido. Las diferencias entre estos dos grupos eran dos principalmente. Los ninjas no solían realizar el seppuku, un suicidio ritual que efectuaban los samuráis. Mediante el seppuku se creía que cualquier error, derrota o desgracia podría ser subsanada al liberarse el espíritu. El ninja debía aceptar como válidos y legítimos sus métodos en una sociedad regida por el idealismo del concepto del samurái, lo cual era completamente contraria. El código del samurái incluía antes que nada que los integrantes de ambos bandos estuvieran totalmente visibles, y de esta manera se podría saber quién tenía el honor de ser el primero en entrar en el campo de batalla, o quién era el primero en escalar un castillo. Para ser reconocibles, en el campo de batalla las tropas samurái portaban banderas en la parte trasera de su armadura. En medio de una pelea, los esfuerzos generalmente se centraban en cortar la cabeza de un rival digno para presentársela a su daimyo como trofeo, quien lo recompensaría dependiendo de la importancia y rango de su rival. La batalla era muy diferente para el shinobi. Sin bandera que lo identificara, debía penetrar en un castillo días antes del asedio y ocultarse hasta encontrar el momento oportuno de prenderle fuego a las torres, matar a los guardias o al comandante mismo. Con el trabajo cumplido, huiría furtivamente en el anonimato. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compartirlo. No olvides de comentarlo y nos vemos en la próxima.